Moisés. Quería leer el libro de Éxodo, capítulo 2. Capítulo 3 vamos a leer, después vamos a repasar un poquitito. Éxodo capítulo 2. Dice así el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Tengo el título aquí, en el capítulo 3, el llamamiento de Moisés. Y hay unos cuantos aspectos anteriores a este llamamiento de Moisés, que tenía aproximadamente en este momento algo de 80 años. Sabemos quién fue Moisés, creo que todo el mundo, por lo que veo, estamos todos los cristianos, creyentes. Bueno, ya sabemos bastante quién es Moisés, cómo Dios lo guardó a este pequeño desde chiquito. El pueblo de Israel creció mucho. ¿Sabe? En el libro de Éxodo 12:40 nos dice la cantidad de tiempo que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. ¿Cuánto tiempo? ¿Usted sabe? 430 años. Yo estaba pensando en esto, más o menos 430 años atrás, acá, ¿sabe qué pasaba? Juan de Garay fundaba Buenos Aires. Es decir, no había nada. Hubo una primera fundación 40 años antes, por Pedro de Mendoza, pero esa fundación fue destruida por los indios querandíes. O sea que quedaba, de eso no queda nada, no quedó nada. Y hace 430 años atrás aproximadamente, Juan de Garay funda Buenos Aires. ¿Qué había acá? Nada. Eran indios, los querandíes y algunas otras tribus. No había nada, ni una casa de los españoles había. Nada. Y 430 años hasta ahora, mire todo lo que somos. ¿Cómo es Buenos Aires? Bueno, ni hablar de los edificios y bueno, la tecnología ni hablar. Pero yo digo, vemos la cantidad de personas que en este tiempo, nos multiplicamos. ¿No es cierto? Porque nosotros, algunos vinieron de afuera, o sea, vinieron de Europa, es verdad, pero bueno, nos fuimos multiplicando y así el pueblo de Israel dice que se multiplicó en gran manera, que el pueblo de egipcio empezó a temer, a tener miedo. Faraón tenía miedo. Esto, si nos atacan nuestros enemigos, estos se les van a unir y nos van a conquistar estos mismos que son nuestros esclavos. Así que mandaron a matar, no lo podían frenar, y le ponían carga, peso, a que hagan ladrillo y que construyan, y los atosigaban de tal manera que lo querían ahí frenar con las cargas, pero dice que el pueblo de Israel igual se multiplicaba, igual crecía. Y se le ocurrió a Faraón una gran idea, todo aquel, porque ¿a quién le tiene miedo uno? Al que pueda agarrar un arma, a los hombres, digamos, ¿no? A los hombres que pueden ir a la batalla. Entonces, todo aquel que nazca del pueblo de Israel y sea varón, mátenlo, le dijo a las parteras. Mátenlo, ahí nomás, ¡pac! Lo matan, chao, fácil. Pero si es mujer, no, déjenla vivir. Pero dice que las parteras, temiendo en gran manera de Dios, agarraban y dejaban que los niños nazcan. ¿Y cómo puede ser? Dijo Faraón. ¿Cómo se crecen los chicos? Y las parteras... No, nosotros no tenemos nada que ver. Las hebreas son tan fuertes que tienen los hijos solos, se van y lo tienen solo y no nos llaman a nosotras. Y dice que Dios recompensó mucho a las parteras y a su familia por el temor reverente que habían tenido de no obedecer la orden del faraón. Los niños se multiplicaban, pero había que matar a todo el que naciera. Y dice que bueno, nació Moisés y los
padres lo vieron tan lindo, el bebé, que, bueno, lo derivaron a la buena de Dios. Pusieron un canastito, le pusieron brea, lo calafatearon para que no le entre agua y lo llevaron al río. No lo podían ya contener porque el niño había crecido, no lo podían tener. Y bueno, ahí está Moisés en el río y bueno, sabemos la historia, cómo la hija de Faraón lo rescata y de una manera tremenda su hermana se aparece y bueno, y le ofrece que alguien lo tiene que criar y la hija de Faraón le dijo, bueno, andá, buscate a vos. Y justo la madre va y lo cría, hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravillosa historia, ¿no? Hasta ahí. Hermanos, cómo Dios pone su mano cuando nosotros no podemos hacer más nada. El Señor está ahí, pone su mano. Nosotros ya no podemos hacer más nada. Y ese niño se crió con su mamá. Fue criado con su mamá. Hasta que fue grandecito y se la entregaron a la hija de Faraón. Pero yo supongo que esto era Vox Populi porque María, conocemos lo que era la hermana de María más cuando era más grande, ¿no? Hablaba bastante, no se ocultaba las cosas. Así que yo pienso que ahí estaba el chiquito, el nieto de Faraón, y María codeaba a las amigas. Mira, ese es mi hermano, ese es mi hermano. Ya sabían todos quién era Moisés. Yo creo, sabían todos quién era Moisés. Era un judío que había sido adoptado por la hija de Faraón. Y esto Moisés lo sabía muy bien. Él quizás había crecido conociendo las historias de Israel, conocía muy bien de dónde había venido, cómo había venido José, cómo había venido... y ahora vamos a ver lo que él sabía muy bien, lo que había acontecido antes, la historia del pueblo de Israel. Porque dice que él, en Hebreos 11:24, dice, Hebreos 11:24, dice que por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él sabía que donde estaba era pecado, había paganismo, había dioses, adoraban al sol, a esto, al otro. Y él sabía que era pecado y despreció eso. Él quiso estar con sus compatriotas, con el pueblo de Dios. Él sabía que aquel pueblo era de Dios, que Dios había obrado en José, tremenda victoria, tremenda bendición para Jacob, su padre, y para sus hermanos. Ellos en el tiempo de hambre pudieron tener bendición de parte de Dios. Dios permitió todas estas cosas. Moisés sabía de Jacob y sabía también de Isaac y sabía de las promesas. Porque acá dice que teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Despreció esas cosas. Él tenía en su corazón las cosas de Dios. Y usted dice, ¿cómo menosprecio de Cristo? ¿Qué sabía de él? Cristo es Mesías. Él sabía del Mesías. Claro que sabía del Mesías. Porque conocía, se iban trasladando. Yo no sé si había algo escrito, porque el que escribió el Pentateuco fue el mismo Moisés. Pero se iban diciendo las historias y todo lo que Dios había hecho de generación en generación. Y tenemos que él estaba esperanzado en el Mesías. Y hay una promesa que Dios le dijo a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí hay una promesa. Entonces Moisés estaba diciendo, wow, nosotros que somos esclavos acá, somos esclavos y nos están dando pesadas cargas, pero yo sé que de este pueblo Dios lo va a poner por encima y vamos a hacer bendición para toda la familia de la tierra. Y claro que sí, hermano. Acá estamos nosotros. ¿No hemos bendecido de Dios?
gracias a la fe de Abraham, que obedeció. Nosotros somos, también le decía a una chica que está pasada por acá enfrente, decía, no, yo soy judía. Entonces le digo, yo también, soy por adopción, soy judío por adopción. Y me quedó mirando así, nosotros somos judíos por adopción porque al creer en Jesucristo, fuimos implantados nosotros, que no éramos del árbol, fuimos metidos en la vid. Nosotros que no éramos, ahora somos. Claro que en Abraham, cada cristiano cuando se convierte al Señor es bendito y se cumple la promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todo aquel que cree en Cristo se convierte en hijo de Dios. Se está cumpliendo la promesa. Y esto Moisés lo miraba, y también había una promesa que yo creo que también él la tenía muy presente, que fue cuando Jacob bendijo a cada uno de sus hijos. Hubo una bendición especial ¿para quién? Para Judá. Y eso lo tenemos en Génesis 49:10. Vamos a leer de ahí. Dice, no será quitado el cetro de Judá. O sea, ¿qué es el cetro? El cetro de gobernador, de rey, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y ahí está la promesa, hasta que venga un rey. Y a él se congregarán los pueblos. Estas palabras Moisés seguramente las tenía presentes. Él sabía que iba a venir un rey que iba a gobernar a todos los pueblos. Bueno, acá tenemos una promesa, ¿no? Sabe que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día el Señor va a gobernar a todos los pueblos. Esta promesa se va a cumplir. Estas promesas se van a cumplir. Y qué lindo es esperar en las promesas de Dios, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, Moisés despreció todas las cosas, todas las riquezas de los judíos. Él era ahí, estaba en la corte del rey. Era como una especie de príncipe. Era el hijo de la hija del faraón. Él tenía todo. Él había sido criado en el conocimiento egipcio. Él sabía muchas cosas y seguramente él sabía mucho de lo más importante que puede tener un príncipe, un rey, estrategias de guerra. Es fundamental saber usar las lanzas, los escudos, las espadas. Él había sido entrenado. Es lo primero. ¿Por qué? Porque un rey no se mantiene gracias a su ejército, si no tiene quien los defienda, es avasallado. Y después el imperio en ese momento, ese gran reino que era de los egipcios, en aquel entonces todavía hay vestigios de aquella cultura tremenda, sus tremendas edificios, esculturas. Y este Moisés había sido crecido a tal punto que vemos que él se había hecho poderoso. Y este poder nos lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Moisés se había hecho poderoso. Capítulo 7, el versículo 22. Recuerdan, ¿no? El discurso tremendo. Pero Esteban nos añade algunos otros ingredientes respecto a la vida de Moisés. El versículo 22, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría. Estamos del conocimiento, de la sabiduría de parte, digamos, sabiduría en ciencia terrenal, porque de Dios no sabían nada del pueblo de Egipto, pero sí conocimientos de los egipcios. Era un pueblo sabio en tema, sabían construir, sabían hacer esto. El tema de embalsamar a las personas es sorprendente, porque hasta ahora los científicos se sorprenden cómo hicieron para conservar los cuerpos de tal manera que han pasado miles de años y hay un estado de conservación tan importante. Eso sea de la ciencia
de la sabiduría de los egipcios. Él la había asimilado y era poderoso también en palabras y en obras. O sea que tenía entendimiento, hablaba y tenía conocimiento, o sea, era tremendo, y en obras, vaya a saber de qué. Supongo que habrá ido a algunas batallas, habrá participado, habrá sido ágil, habrá sido valiente, no lo sabemos. Acá este mártir nos está contando de que él era poderoso en palabras y en obras, hasta ahí. No sabemos en qué, podemos intuirlo. Pero cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Él dijo, ya tengo 40 años. Ya está, miro a mi pueblo que está oprimido, lo voy a visitar en el sentido, me voy a poner del lado de ellos. Los voy a visitar, no para tomar un mate, sino me voy a poner del lado de ellos, porque él estaba viendo lo propio que le estaban haciendo, a tal punto que al ver uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Estaban ahí, no sé, alguien que lo maltrataba. Un egipcio maltrataba a un judío, era lo más normal, pero él lo enfureció. Algunos dicen que capaz que los que maltrataban eran los capataces, o sea, era una persona que tenía el látigo, lo maltrataba. No sabemos bien cómo fue el asunto, pero lo estaba maltratando y Moisés agarró, mató al egipcio y defendió al oprimido. Ya él ahí, en ese acto, se está cumpliendo lo que dice ahí en el libro de Hebreo, que él se despojó. Él ya sabía que haciendo eso, ya se había despojado él se puso del lado de ellos, él los visitó, se puso del lado del pueblo hebreo. Dijo, acá estoy, esto se tiene que acabar. Yo dejo toda esa riqueza y el pecado, eso no me interesa. La vanagloria de la vida no es nada. Él tenía todo. Pero eso él lo despreció por seguir los vituperios de Cristo. Él se puso del lado del pueblo que tenía la promesa del Mesías. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo defendió. ¿Y qué hizo con el cuerpo? Miró para todos lados y no había nadie. Entonces lo enterró. Pero acá hay un detalle que Esteban nos dice, que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Él pensaba, bueno, me voy a poner del lado. Yo soy el que verdaderamente puedo hacer algo acá. Soy el judío, criado con toda la sabiduría y ahora tengo una altura, tengo poder de palabra y de obras. Él pensaba, dice, y esta palabra pensar, ¿no es cierto? Uno piensa, pero como dice Isaías, ¿no? Vamos ahí a Isaías 55, 8 y 9. ¿Qué dice Dios? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Moisés pensaba, bueno, ya está. Y fue, y tomó acción y se puso del lado de los judíos, pensando de que ellos, ¿no? De caer, pero yo leo de vuelta los Hechos, dice, pensando de que ellos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya. Fíjese, él se puso el sayo de libertador, pero acá no dice nada la Biblia de que Dios lo haya llamado. Él entendió, él pensó, por la investidura y por lo que él representaba y era, él pensaba de que sus hermanos iban a entender que él era el enviado. Pero eso no lo habían entendido así, dice Esteban. Y al día siguiente, pensamiento no son nuestros, y mis caminos, y seguir con el 9 a ver qué dice. ¿Cómo son altos los cielos que la tierra? O sea, estamos cierto que es lejos, ¿no? El cielo es lejos,
respecto de la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tremendo pasaje de Isaías. O sea, los pensamientos de Dios no tienen nada que ver con los nuestros. Pero no es que estamos cerquita, estamos lejos. Muy bien, volvemos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y dice que, acá nos explica un poquito más, que en el versículo 24, que él al ver que era maltratado, lo defendió y viendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? O sea, él se puso ya, había matado al egipcio y ahora ya se puso a ordenar las cosas. Muchachos, somos hermanos, ustedes son hermanos, ¿por qué riñen? Entonces el que maltrataba a su prójimo, había violencia, le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Leía un comentario que decía que el pueblo de Israel acá, o este hombre que le dijo esto, se equivocó porque lo tenía que haber aceptado. Y yo pienso que no es el buen comentario ese, porque la verdad es que la pregunta que le estaba haciendo era buena la pregunta. ¿Quién lo puso a Moisés? Él se puso solo. Dice: ¿quién te puso por gobernante y juez? Entonces la pregunta era válida. Le faltaba algo. Él se puso solo, no dice nada que Dios lo llamó o algo por el estilo, como llamamiento de Samuel, todos los llamamientos que Dios hace. Me acuerdo de Gedeón, estaba ahí ocultando el trigo, escapando del otro pueblo que los oprimía, porque se les robaba el trigo, le robaban todo, y ahí Dios lo llama. Dice, y Gedeón se quedó medio petrificado. ¿Ahí cómo? Quiero que me confirmes. Entonces, el llamamiento de Moisés no fue en ese momento. Entonces, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¡Qué tremendo! Entonces, Moisés se quedó petrificado. Y lo que él pensaba no era como él pensaba. El mismo judío, en vez de decirle, qué bueno recibirlo, qué bueno que mataste a ese judío que nos oprimía y que nos lastimó, ¿quieres tú matarme a mí como mataste al egipcio? A ese egipcio que nos maltrata. No, al oír esta palabra Moisés huyó. O sea, en 2 días la idea que él tenía, lo que él pensaba, se le movió todo para atrás. En 2 días. De matar al egipcio vino esta contraofensiva, digamos, de alguna manera, ¿no? De los planes que él tenía, hasta el punto que huyó. Es verdad que él despreció la riqueza, la opulencia, pero de todo eso era pecado. Pero en ese momento él tuvo que huir, porque Faraón se enteró de esto y lo quiso matar. Y él huyó. Huyó para que no lo maten, pero ¿verdad? Él había hecho todo eso. No le tuvo miedo, dice la Biblia, a Faraón. No le tuvo miedo. Por eso hizo todo eso, en esos 2 días, ¿no? Pero él huyó y se fue a Madián. Y ahí engendró 2 hijos. Pasados 40 años, en el versículo 30, un ángel se le apareció. Ya sabemos la historia de la zarza. Entonces él se maravilló, se acercó, oyó la voz de Dios. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Y ahí Dios le plantea la necesidad que había visto, el clamor del pueblo de Dios, él lo había escuchado. Ahora, volvamos, 430 años habían pasado. Y Moisés, de aquel hombre
que tenía todo lo necesario para libertar al pueblo de Israel. No sé cómo lo iba a hacer, pero él sentía que lo podía hacer. Habían pasado otros 40 años que él estaba, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba dándole de comer a las ovejas de su suegro. Yo estaba pensando, cuando Jacob se fue también, a él, Jacob le pasó lo mismo. Cuando Jacob engañó a su padre Isaac y recibió la bendición, se fue, porque su hermano lo quería matar. Y también se fue a estas tierras, pero Jacob se llenó se hizo rico. Dios lo hizo rico, ¿no? Se llenó de ovejas, de cabras, de animales, se hizo de siervos. Dios lo prosperó en gran manera a Jacob. De tal manera que cuando se fue de ahí, de lo de su suegro, él tenía riquezas, él ya era un patriarca con poder. Pero Moisés no. Habían pasado 40 años y dice la Biblia que cuando él se volvió a Egipto para libertar a su pueblo, tenía un burro, la esposa y 2 hijos. No tenía animales, no tenía nada. Él no buscó riqueza, no buscó. Él se fue allá a Madián, ahí se casó, tuvo 2 hijos, se casó con una mujer extranjera y estuvo ahí 40 años en el desierto. Vaya a saber, hermano, 40 años es mucho tiempo. Y este hombre pasaba 10 años y decía, mira, yo pensar que yo pensaba que tal cosa. 20 años, 30 años, estaba ahí ayudando a una oveja a salir de un pozo y pensaba, o era un pastor de ovejas que trabajaba para otro y él no tenía nada, pero él estaba pensando, vaya a saber que el fracaso que él era, ¿no? Porque de haber estado donde estaba ahí, un pastor de ovejas, cuidando ahí, durmiendo en el campo, quizás también, porque dice que él paseaba por el monte Sinaí, que es Horeb, y ahí Dios lo llama y ve la zarza, ¿no? Y él se interesa y va. Hermanos, Dios nos ayude, ¿no? Qué tremenda, cómo Dios muestra, un comentarista decía, cómo Dios muestra los perfiles. Hablaba Juan Marcos la otra vez, que estaba muy bueno, que en el libro de Mateo, ¿no? Yo creo que lo había comentado, habla de la genealogía de Jesús, y ahí Dios no oculta nada. Dios no oculta que Rahab era una ramera, lo repite ahí. No oculta que David tuvo un hijo que fue antepasado de Jesús por parte de José, que lo había tenido de pecado, que se lo había robado a Urías, era una mujer casada, y engendró un hijo con una mujer y encima mató. O sea, Dios no oculta los pecados, no lo oculta, nos los pone, nos los revela, no oculta los pecados de los patriarcas. Y esto que hizo Moisés no lo oculta, nos lo está mostrando para que nosotros miremos, observemos. Dios nos guarde, Dios nos ayude a andar en los caminos del Señor, a no errar. Bueno, decís, pero si estos erraron, si David hizo esto, si Moisés hizo esto otro, si Jacob hizo esto otro, engañó y demás. Bueno, tomemos conciencia. Y también no juzgar, porque quiere estar firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces, ¿cómo el Señor? Yo pienso que fue un trabajo que hizo el Señor, una maceración. Pensaba que los vinos nuevos son una cosa, que los vinos que tienen muchos años salen más caros. Es así, porque están mucho mejor elaborados, más macerados. Y este trabajo que hizo Dios con Moisés, 40 años lo tuvo ahí en el desierto, 40 años apacentando ovejas que no eran suyas. Dios cómo habrá trabajado él. Pero fíjese, de tal manera trabajó en él. Vamos a Génesis, que es muy, muy interesante, cómo Moisés habla con Dios. Dice que, volvemos a Éxodo capítulo 3,
Le dice el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Vamos a Faraón. ¡Wow! Yo ya no tengo nada que ver con Faraón. Ya 40 años han pasado, mi tiempo pasó. ¿Qué voy a volver a Faraón? Ahí me van a... Ya sabes, el pueblo mío no me quiere. Y Faraón me quiere matar. O sea, cero probabilidad de volver, cero. Entonces, vamos, volver a Faraón capítulo 10, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¡Fua! No le decía, anda a visitar a tus parientes que te van a recibir. No. Vos vas ahí y vas a sacar a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y él sabía lo que eran los egipcios, lo poderoso que eran en armas. Y el pueblo estaba oprimido. Él lo último que tiene en su mente es la opresión que tenían Egipto sobre Israel. Un pueblo esclavo. Eso es lo que tenía en mente. ¿Qué voy a volver? ¿A qué? Y él respondió el versículo 11, ¿quién soy yo? Ahí viene la pregunta. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fíjense, él pensaba hace 40 años que él era. Ahora han pasado 40 años y él está seguro que no es. ¿Quién soy yo? Hay un pasaje que dice, me recuerdo que aquel varón le dice, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di la palabra y mi mozo sanará. A la presencia de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de mí? ¡Qué tremendo el cambio en Moisés! Aquel que decía, soy yo, ahora dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es un cambio considerable. ¿Quién soy yo? Y saque al pueblo de ahí de Egipto. ¿Cómo lo voy a sacar? ¿Quién soy yo? Y él respondió, ven, porque yo estaré, en el versículo 12, contigo, y te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios en este monte, en el Sinaí. Estaba ahí Moisés. Dijo Moisés a Dios, he aquí, hermano, yo no sé, pero cuando leía esto, y continúa en el capítulo 4, Moisés insistiendo, es sorprendente, a mí me sorprendió. ¿Cómo Moisés insiste? De que no. Fíjense, vamos a tratar de leerlo rápido, son las 11:10. Dice, el versículo 12 estamos leyendo, dice, yo estaré contigo, y si se veréis en este monte. Versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? A ver, yo voy, el Dios de vuestros padres me ha enviado, y no sé ni cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. O sea, había leído algo que como estos pueblos, cuando conocen el nombre de la otra persona, es como que tienen una cierta autoridad para dirigirse a esa persona, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Como una especie de autoridad. Era un tema cultural que leí. Pero más allá de esto, ¿quién me pregunta mi nombre? Yo soy. Él es por la eternidad, hizo el mundo, hizo todas las cosas, estableció por su soberanía, así como están todos. ¿Quién me pregunta? ¿Quién es el hombre para preguntarme mi nombre? Yo soy el Dios de todo. Él le ponían al sol, al dios sol, los egipcios creo que le llamaban Ra, y adoraban, no sé si creo que a los gatos, no lo sé, la cultura egipcia, pero bueno. A los dioses les ponían sus nombres. Ayer hablábamos de los griegos, hablábamos con los hermanos de los jóvenes, en la reunión de jóvenes.
¿Cuántos dioses tenían los griegos? Y está Júpiter, y está el otro, el dios del trueno, el dios, la diosa del amor, bla, 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 todos tienen nombres. Son los dioses con minúscula de los humanos. Yo soy el que soy, el único. No hay otro. Yo soy el que soy. Así le dirás. Yo soy, me envió a vosotros. La autoridad, cómo el hombre se debe presentar ante este Dios maravilloso. Este Dios que no es diositos humanos, estatuas de madera, de metal. Es el Dios creador de los cielos. Ese es nuestro Dios, hermano, qué tremendo. Es nuestro Dios que hablamos con Él. Hablamos con Él en el nombre de Jesús. Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Hablamos con este Dios, con el yo soy, con el tremendo. Nosotros le hablamos como hijos. Por medio de Cristo somos hijos que hablamos con Dios en intimidad. Y le pedimos como un chico pide a un padre. Si un hijo le pide pan, el padre le va a dar una piedra. Así la intimidad que tenemos con este Dios. Esa intimidad que no tenía Moisés. Moisés estaba que no entendía nada que estaba pasando y ni lo conocía a Dios. Esos 40 años no se habla que él haya estado en comunión con Dios, ayunando y orando. Él ya había dejado todo. Él no tenía nada aparentemente, ningún proyecto, nada. Él no tenía nada en la mente. Pero acá el Dios le dice, yo soy te envío, diles esto. Además el 15. Además, fíjense cómo Dios continúa, no es que le dijo 2 palabras y lo dejó, le seguía, le insistía. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Por eso es que de ahí viene el nombre que representa una serie de consonantes que se relaciona con Hayá o Jehová, ¿no? 16. Ve, reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz. Andá, van a oír tu voz. Irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diré: Jehová, Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Esa historia más o menos la conocemos. Mas yo sé, dice Dios, le anticipa. Fíjese, le está diciendo todo. El plan completo. Yo no sé si él hace 40 años tenía un plan. No sé qué plan tenía, porque no sé qué iba a hacer. Porque el pueblo de los judíos tenían asa amasada para hacer barro, no sé. Pero espada no tenían, seguro. Y tenían enfrente a Faraón y su ejército. O sea, no sé qué plan tenía acá. Pero acá Dios le está diciendo todo el plan. Está diciendo todo servido. Cuando Dios hace las cosas, nos da la salida, nos da las herramientas, nos da cómo hacerlo. Todo nos ilumina el Señor. Y le estaba diciendo todo. Pero yo sé, dice el versículo 19, que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por mano fuerte. O sea, van a salir, pero acá va a tener que pasar algo. Pues no va a ser tan fácil. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. ¿Sabe Dios todas las cosas? ¿Sabe Dios su vida? ¿Sabe Dios lo que va a pasar con usted, conmigo? Sí, Dios sabe. Por eso con más confianza lleguémonos al Señor. Con más confianza, que Él conoce todas las cosas. Con más confianza, con más confianza. Yo creo que acá ya Moisés estaba inspirándole confianza las palabras de Dios. Ya estaba un poquito más con ganas, o sea, de poder obedecer lo que el Señor le estaba diciendo. Y yo daré a este pueblo, dice el 21, gracias en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías,
sino que pedirá cada uno a su mujer vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y van a salir con plata, con oro, van a poner los zarcillos en sus hijas, van a salir, pero con los bolsos llenos. Así va a ser la salida. No va a ser una salida así nomás. Ustedes van a despojar al pueblo de Egipto. Lo van a despojar. Y acá sigue el tema. Fíjese cómo entabla una conversación. Este hombre que no había nunca hablado con Dios, ahora habla y habla bastante, porque delibera con Dios y le dice en el capítulo 4 ya, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. E insiste que no. Porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová le dijo, bueno, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó. Y se hizo una culebra y Moisés oía de ella. La culebra. Entonces dijo Jehová a Moisés, ahora extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano por la cola y la tomó y se volvió vara otra vez en su mano. ¡Wow! Y ahí Dios le dice, bueno, a ver, vamos a seguir. Por esto creerán que te ha parecido Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dijo además, mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, estaba leprosa como la nieve. Bendito Dios. Blanco significa lepra. Y dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y la volvió a meter su mano en su seno y sacarla de nuevo de su seno. Y aquí que se había vuelto como la otra carne. Wow, ahora ya el Señor le estaba mostrando que verdaderamente lo iba a acompañar con señales. Si aconteciere que no te creyeren y obedecieran la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a esta, porque pasó así, ¿no? 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y serán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, fíjese, sí, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni de después, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. En ese momento, antes era poderoso en palabras, pero ahora se había vuelto torpe en palabras, tardo para hablar. No se desenvolvía bien su lengua. Dice eso. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Bendito Dios. ¿Quién hizo al mudo? Y al sordo, al que ve y al que no ve. ¿Quién lo hizo? ¿No es Dios soberano? ¿Él hace como Él quiere? Ustedes piensan que un sordo es sordo por la naturaleza, por los genes. Dios hace sordo al sordo. Y Dios hace ciego al ciego, y al que ve lo hace Dios. Dios permite en cada vida en particular como Él quiere, hermanos. Entonces, ¿yo soy Jehová? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y le dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio de que tienes, te debes de enviar. Fíjese el versículo 13. Usted entiende, hermano, son 11:21. Usted entiende de que él seguía insistiendo. Que no. Envía a otro, envía al que tienes que enviar. Moisés había sido ablandado al punto que hasta el punto de esta conversación de varios versículos, quizás, no sé si hay otros versículos que haya conversado alguien, un profeta o alguien tanto con Dios, pero bueno, este era Moisés, que según la Biblia hablaba cara a cara con Dios. Nadie habló así como Moisés hablaba con Dios. Y él le dice en el versículo 13, envía al que debe de enviar. Entonces Jehová se enojó, bueno, no era para menos, ¿no es cierto?, contra Moisés, y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien. He aquí, él se hará recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Fíjese Dios cómo es condescendiente con nosotros también, ¿no? A veces nosotros somos que no queremos, como Moisés, pero acá el Señor
le sigue insistiendo y le dice, bueno, pará, tu hermano habla muy bien. Versículo 15, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca. O sea, Dios le iba a hablar a Moisés y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él le hará por ti al pueblo. Este será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Es decir, Dios le habla a Moisés, Moisés le habla al hermano, a su hermano Aarón, y Aarón le comunica al pueblo. Y acá viene lo tremendo. Dice, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. ¿Con qué se fue? Ya terminando. Moisés a Egipto. Con un espíritu humilde, que es lo más importante. Un espíritu totalmente entregado a que Dios le iba a hacer algo. Porque lo único que tenía él era una vara para libertar al pueblo de Israel de las manos de los egipcios, del ejército egipcio. Hermanos, Dios nos ayude. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, vamos a verlo ahí directamente. Santiago capítulo 4, el versículo 6. ¿Qué dice Dios? Dios da gracia a ¿quién? Mayor gracia a los humildes, porque dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En ese momento Moisés no estaba preparado 40 años antes, porque le faltaba todavía someterse a la voluntad de Dios, humillarse, a tal punto se humilló que él resistió el llamado de Dios, hasta que Dios lo convenció, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto? Hermanos, Dios nos ayude, porque cuando nosotros venimos a Cristo, ¿cómo venimos? ¿Sí? Bueno, necesito un Salvador. A ver, preséntenmelo. No. En Mateo 5:3 creo que es la primera bienaventuranza. La primera bienaventuranza dice que bienaventurados son los pobres en espíritu. ¿Qué significa? Hermanos, los que no tenemos nada. Los que no tenemos, venimos a Cristo postrados. Nada somos. Y el Señor ahí ve cuando en la humillación Dios se pone lo que Él es. Yo por eso pensaba, cuando leía el pasaje, decía, dos palabras que invertidas dicen totalmente otra cosa. Dice Moisés, soy yo. Una cosa es decir soy yo y otra cosa es decir yo soy. En realidad es lo mismo. Soy yo y decir yo soy es lo mismo, pero en el contexto de Moisés, él dice, ¿soy yo acaso? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Dios le responde, yo soy. Hermanos, nosotros, ¿quiénes somos? Humillados en la presencia de Dios. Dios da gracia. Dios nos da mayor gracia. Y cuando venimos a Cristo, que quizás se referiría el Señor al pobre y pobre de espíritu, que no tenemos nada, no venimos al Señor altivamente, sino humilladamente, necesitados somos de Dios. Y sabemos que Dios es yo soy, y nosotros nada. Y eso es bueno porque Dios da gracia al humilde y se aparta a los soberbios. Dios nos ayude y nos alcance en su gracia. Dios les bendiga ricamente, hermano.